Muy buenas, mi nombre es Diego Rivera, somos el grupo número 6, yo comprende todo Andrés Carvajal y mi persona. Nosotros vamos a hablar de la evidencia en la auditoría. Como bien sabemos, la base de cualquier auditoría es la recopilación de la evidencia y la evaluación que realiza el auditor. Una breve introducción. Algunas veces la evidencia más importante no se encuentra en los informes de contabilidad. La base de cualquier auditoría es la recopilación de la evidencia y la evaluación que realiza el auditor. El auditor debe tener el conocimiento y la capacidad para acumular la suficiente evidencia competente en cada auditoría para cumplir con las normas de la profesión. Lo que es naturaleza de la evidencia. Es como cualquier información que utiliza el auditor para determinar la información auditada se declara de acuerdo con el criterio establecido. Como cualquier información que utiliza el auditor para determinar la información auditada se declara como acuerdo con el criterio establecido. La información varía muchísimo en la medida que persuade el auditor si los estados financieros se presentan de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Esto siempre va a ir variando conforme el auditor vaya recopilando la información y vaya determinando lo que serían los informes de la auditoría. En la evidencia del auditor, la auditoría es, en contraste con la evidencia legal científica, es una comparación que se da, que los auditores no son los únicos que utilizan evidencia. Eh, También están los científicos, los abogados, los historiadores. También la utilizan mucho. Es parte de una investigación y para dar unos resultados. En casos legales existen algunas reglas bien definidas relacionadas con la evidencia que impone el juez para la protección del inocente. Básicamente reúne toda la información de acuerdo a lo que le está presentando y él determina si es inocente o no. El científico reúne evidencia para llegar a conclusiones sobre la teoría. Obviamente él va recuperando información conforme él va haciendo pruebas y dice si esto está bueno, y al final da su conclusión. El auditor también reúne lo que es la evidencia para llegar a conclusiones. Los auditores usan un tipo de evidencia diferente a lo de los científicos y a de los casos legales. Obviamente ellos van recuperando información sobre los procesos, lo que se hace en las empresas, eh, qué es lo que están haciendo, cuáles son los hallazgos, por qué se dan hallazgos, qué problemas están presentando. Entonces ellos van reuniendo toda la información para poder presentarla. Utilizan formas diferentes como los tres casos. La evidencia se utiliza para llegar a conclusiones, como venía diciendo. Al final el auditor reúne toda la información y da su opinión y criterios y llega a una sola conclusión y presenta su informe. Decisiones sobre la evidencia de los auditores. Walt Disney, una decisión importante que debe tomar todo auditor es determinar los tipos y cantidades adecuados de evidencia que debe reunir para estar satisfecho por completo de todos los componentes de los estados financieros del cliente y los estados en general se presentan como objetividad o de que el cliente mantuvo un control interno efectivo sobre la información financiera. Como bien dice, determina el tipo de cantidad adecuada de evidencia. Esto quiere decir que va a reunir evidencia contundente, que no sea redundante, que no sea lo mismo en otras cosas. Entonces, él va reuniendo la evidencia que sea el objetivo de lo que está haciendo la evidencia y para poder presentar lo que es la evidencia y todo lo que conlleva a la auditoría. Las decisiones del autor relacionadas con la recopilación de evidencia puede dividirse en las siguientes cuatro subdecisiones, las cuales son, número uno, ¿cuáles procedimientos de autor se van a utilizar? Número 2. ¿Qué tamaño de muestra se va a elegir para un proceso determinado? Número 3. ¿Qué partidas se han de escoger de la población? Número 4. ¿Cuándo se realizará el procedimiento? Como punto número 1 sería el procedimiento. Esas son las instrucciones detalladas para recopilación de un tipo de evidencia de auditoría que se ha de obtener en cierto momento durante la auditoría. Obviamente se da una instrucción de lo que se va a realizar. Un ejemplo, en un departamento del que va a ser auditado, se detalla cuáles son los pasos que se van a seguir para realizar esa auditoría. El tamaño de la muestra para cualquier procedimiento probablemente varíe de una auditoría a otra. Obviamente, no todos los departamentos de una empresa son iguales. Entonces, puede ser que una auditoría, un departamento conlleve más información, más evidencia o más trabajo para realizar. Entonces va a ir variando el tipo de auditoría, va a ir variando lo que es el tamaño de las muestras que se han de tomar por cada departamento.
partida. Después de que se haya determinado el tamaño de las muestras para un procedimiento de auditoría, aún es necesario decidir qué partidas de la población se han de examinar. Como bien decía, el auditor va a determinar en qué departamento realizar las auditorías. Entonces, él dice, de aquí voy a hacer este tipo de auditoría, se va a un departamento y al otro, y así conlleva a hacer una auditoría determinando la muestra o a qué personas va a llegar a hacer su auditoría. La duración. La duración de los procedimientos de auditoría pueden variar, desde el principio del periodo contable hasta mucho después de este concluido. Obviamente siempre va a variar porque como se va haciendo una recopilación de información y puede ser que se vayan hallando hallazgos y eso va a ir retrasando lo que es la auditoría dependiendo de la carga de trabajo del auditor en cada departamento. Credibilidad sobre la evidencia. Algunas características que determinan la credibilidad de la evidencia puede ser la clasificación de las personas que proporcionan información o grado de objetividad. La- lo que es la calificación de las personas que proporcionan información, aunque la fuente de la información es independiente, la evidencia no serán confiables a no ser que la persona que las proporcione está calificada para hacerlo. Obviamente, estos tienen que ser auditores ya calificados, ya con un récord y que tengan un buen récord de que han sido buenos auditores. Entonces, la evidencia que recopile el auditor, y depende de quien lo recopile, tiene que ser de una fuente muy confiable o determinar que la evidencia sea la más precisa para que ésta sea creíble ante las personas competentes. El grado de objetividad. Las evidencias objetivas son más confiables que las que requieren un alto grado de estimación para determinar si son correctas. Obviamente, el grado de objetividad lleva a que sea más creíble porque se dirige específicamente a lo que es y dice esto se hizo, entonces tienden a ser un poquito más creíble. La oportunidad. De la evidencia de la auditoría pueden referirse ya sea al momento en que se recopilaron o el periodo que abarca la auditoría. Esto va a influir mucho porque si fue recopilada, siempre se tendría que hacer una investigación para ver si realmente es creíble, porque no podemos, el auditor no puede asumir que eso es real, entonces tiene que realizar su investigación. Mientras que cuando se está realizando, él está viendo las evidencias, él está viendo los hallazgos, entonces su credibilidad es más. Credibilidad y costos. La credibilidad y los costos de todas las alternativas se deben considerar antes de elegir el mejor tipo o tipos. Obviamente esto siempre va a conllevar un costo monetario, entonces tienen que ir viendo cuánto le va a salir y viendo lo que sería el tipo de auditoría para tener un costo y la credibilidad. Características que determinan la credibilidad de la evidencia. Bueno, está la competencia de la evidencia. Si esto se refiere al grado en que la evidencia puede considerarse como creíble o digna de confianza. Obviamente, como venimos diciendo, toda información, todo lo que se va recopilando, todo lo que el auditor va haciendo, tiene que buscar la forma de que sea creíble, recoger la evidencia correcta, precisa, para que sea creíble. Relevancia. Las evidencias deben estar relacionadas o ser relevantes para el objetivo de la auditoría que la auditora está examinando antes de que pueda ser confiable. Como vengo diciendo, tiene que ser una evidencia que diga que sí es real, que tenga sus objetivos bien establecidos, por qué se hizo, a qué se hizo, qué. Obviamente los auditores internos tienen que muchas veces, por cuestión de compañerismo, cosas así, o por señalar a alguien, tienden a tener un miedo de no dar una evidencia correcta, o por causa de que no puedan despedir porque está involucrada una persona de alto mando. Entonces, cuando ya es una evidencia externa, como no depende de la empresa, simplemente está siendo contratada, entonces tiende a veces a ser más creíble porque es más objetiva. La evidencia no tiene ningún interés involucrado, intereses involucrados. Efectividad de los controles internos del cliente. Cuando el control interno de un cliente es efectivo, las evidencias obtenidas son más confiables que cuando es débil. Obviamente, como lo dice, si el auditor lleva un orden y un control de lo que va haciendo, va detallando, va recopilando, siempre va a ser una auditoría confiable, porque ya ha recopilado la información correcta, ya va haciendo el paso a paso y tiene un control de lo que va haciendo. Conocimiento directo del auditor. La evidencia obtenida directamente por el auditor a través de exámenes físicos, la observación, el cálculo y la inspección son más competentes que la información obtenida
en forma directa. Bueno, lo dejo con mi compañero. Bueno, entonces, continuando con la exposición, vamos a hablar sobre los tipos de evidencia de la auditoría. Bueno, como pequeña introducción, ¿verdad? Sabemos que la evidencia básicamente es recolectar, ¿verdad? Recolectar información sobre algún hurto, un crimen que se realizó dentro de la empresa u organización, ¿verdad? Pero aquí en la auditoría tenemos 7 tipos principales de la evidencia de la auditoría. Tenemos examen físico, confirmación, documentación, procedimientos analíticos, interrogatorio del cliente, desempeño y observación. Como primer punto tenemos el examen físico, que el examen físico es la inspección o conteo que hace el auditor de un activo tangible. Bueno, aquí básicamente el examen físico es que el auditor tenga esa presencia, que básicamente se pueda tener a su disposición manipular ese activo tangible, ¿verdad? Para si hay existencia, sí, bueno, si existe, ¿verdad? Obviamente que existe. También esta evidencia, ¿verdad? De examen físico es la más confiable, ¿verdad? Ya que lo tiene vivo en directo, esa esa evidencia, cabe la redundancia. Tenemos también que este tipo de evidencia está asociada al inventario efectivo, a la verificación de valores, documentos por cobrar y los activos fijos tangibles. Luego tenemos la confirmación, ¿verdad? Que la confirmación se refiere a la recepción de una respuesta oral o escrita de una tercera persona independiente para verificar la precisión de la información que se ha solicitado el auditor. Aquí básicamente, aquí la confirmación se comienza o va a tener una iniciativa, una apertura con una solicitud del cliente. Ese cliente le dice a una tercera persona para que así pueda llegar al auditor, ¿verdad? Y así se pueda verificar y valorar que esta información, que esa confirmación sea eh, valorada para como evidencia. Bueno, aquí en la confirmación existen 2 tipos. Tenemos la positiva y la negativa. Pues la positiva es que la persona receptora afirme la información y la negativa, pues que, bueno, sí, en sí, lo contrario, niegue esa confirmación. Luego tenemos la documentación, ¿verdad? Que es el examen que hace el auditor en los documentos y registro del cliente para apoyar la información que eso debe ser incluida en los estados financieros. Bueno, aquí básicamente la documentación es una de las evidencias en donde eh, bueno, se adquiere o se va grabando, ¿verdad? Durante el proceso de la auditoría en forma, bueno, escrita, ¿verdad? Porque bueno, la documentación en sí siempre es escrita o pues, también puede ser forma grabada o oral, ¿verdad? Tenemos 2 tipos de clasificaciones dentro de la documentación, que es documento interno y documento externo. Y bueno, el documento interno básicamente es que se ha realizado, que se ha formado dentro de una empresa sin ser manipulado externamente. Y el documento externo básicamente viene de afuera, ¿verdad? Es algo ya manipulado externamente de la empresa, del cliente. Luego tenemos, luego tenemos la procedimientos analíticos, ¿verdad? Que procedimientos analíticos se utiliza para comparación y relaciones para determinar si los balances de cuenta u otros datos son razonables. Luego, aquí, dentro de los procedimientos analíticos, existen, bueno, existen diferentes tipos o características de los procedimientos analíticos que se puede utilizar dentro de la auditoría. Uy. Tenemos la comprensión de la actividad y giro del cliente. Tenemos la evaluación de la capacidad de la entidad para continuar como una empresa activa o en marcha. La indicación de la presencia de posibles errores de los estados financieros. Reducción de exámenes detallados de auditoría. Tenemos la observación. La observación aquí dice que es un uso de los sentidos para evaluar ciertas actividades, ¿verdad? Y bueno, y en toda teoría existen muchas oportunidades para utilizar tanto la vista, el oído, el tacto, el olfato para evaluar una amplia gama de las cosas, ¿verdad? O de los casos. Aquí en la observación, algo curioso, porque muchas veces la observación se puede utilizar en sí de forma anónima, ¿verdad? Que el auditor puede tener esa accesibilidad de poner cámaras dentro de instalaciones y puede observar las actividades que hacen tanto empleados o los clientes de algún hurto o de algún robo, bueno, algún otro robo, o que pueda dañar algún equipo, ¿verdad? Dentro de la empresa. Hagamos los costos de los tipos de la evidencia. Bueno, hay dos ámbitos, ¿verdad? Los más costosos de evidencias, que son los exámenes físicos y la confirmación. Pues el examen físico es costoso porque aquí se utiliza un auditor dentro de la evaluación de esta evidencia, ¿verdad? El examen físico ocupa un auditor.
y la confirmación también, ¿verdad? Que el auditor debe que preparar todo este proceso de la evidencia y así, preparar detalladamente para la confirmación ya lista. Pues tenemos los menos costosos, que es la observación, interrogatorios y desempeño. Luego vamos con el siguiente tema, que es la documentación de la auditoría, ¿verdad? Ya hablamos de las herramientas que podemos utilizar para documentar dentro de la auditoría. Aquí se quiere es el principal registro de los procedimientos de auditoría aplicables, evidencias obtenidas y las conclusiones alcanzadas en la participación. Luego tenemos los objetivos de la documentación de la auditoría. Aquí nos dice que es ayudar al auditor, ¿verdad?, a proporcionar una seguridad razonable de que una auditoría adecuada se realizó de acuerdo con las normas establecidas, ¿verdad? Luego vamos con las propiedades de los archivos de auditoría, que es un tema bastante importante para el resguardar esta información, ¿verdad? Tenemos que son propiedades del auditor de la documentación de auditoría preparada durante su cargo de la compañía, ¿ah?, incluyendo los calendarios elaborados por el cliente para el auditor. Luego tenemos la confidencialidad de los archivos de auditoría, que nos dice que un miembro no deberá revelar ninguna información confidencial que haya obtenido en el curso de las prestaciones de auditoría profesional, excepto con el consentimiento del cliente. Básicamente que un miembro de la auditoría no tiene y no puede, ¿verdad?, determinar, ¿verdad?, o analizar la información, ¿verdad?, que se está recolectando durante la auditoría sin que tenga el consentimiento del cliente, ¿verdad? Que si el cliente puede decir, tal persona puede ver, puede examinar la auditoría que se está realizando, él puede y él no. Y así él puede dictaminar quién puede hacer esa responsabilidad de ver la información que se dio. Tenemos los archivos permanentes, ¿verdad?, tiene como objetivo contener los datos de naturaleza histórica o continuos relativos a la presente auditoría. Como tipos que se puede dar en los archivos permanentes tenemos resúmenes o copias de documentos de la compañía, análisis de años anteriores de cuentas, información relacionada con el consentimiento, resultados de los procedimientos analíticos de auditorías. Luego tenemos los archivos presentes, ¿verdad?, que son todos los documentos de trabajo aplicables al año que se está auditando. Básicamente son archivos que se están recolectando presentemente durante el proceso, pero presente en la auditoría. Bueno, como tipo de información que se puede dar, programas de la auditoría, información general, balance de comprobación del trabajo y los asientos de ajustes y reclasificación, que básicamente todo lo que se da en la parte financiera, si hay algún error, se corrige y luego se vuelve a exponer, ¿verdad?, a publicarse. Tenemos la célula de apoyo, ¿verdad?, que aquí habla que es la porción más grande de la documentación de la auditoría, ya que incluye células de apoyo detalladas que preparan a los auditores para sustentar montos específicos de los estados financieros. Aquí también tienes sus tipos, ¿verdad? Tienes el análisis, balances de comprobación o lista, conciliaciones de montos, pruebas de razonabilidad, resumen de procedimientos, examen de documentos de apoyo, información y documentación externa. Luego tenemos la preparación de la documentación de la auditoría. Bueno, aquí básicamente de todo lo que será recolectado durante el proceso de la auditoría, ¿verdad? Va a llevar a un dictamen, ¿verdad? Y bueno, primero se prepara para luego hacer el dictamen. Aquí se destaca dos partes importantes para la preparación de la documentación, que es los resultados encontrados y las conclusiones alcanzadas son parte importante de la auditoría. Luego tenemos el efecto del comercio electrónico en la evidencia y en la documentación de la auditoría. Básicamente que la evidencia de auditoría se quiere cada vez más de forma electrónica, ¿verdad? Y los auditores deben evaluar cómo la información electrónica afecta su habilidad para recolectar la evidencia en forma suficiente y competente. También es que estas partes del comercio electrónico pueden tener algunas problemitas, porque básicamente si esto se maneja de forma electrónica, siempre va a haber un error o algún problema que se puede perder, ¿verdad? Se puede extraviar esa información o la documentación de la auditoría. Entonces siempre hay que tener un respaldo, ¿verdad? Siempre hay que tener un respaldo, dos o tres, para asegurar que esa información o la documentación de la auditoría no se pueda perder, así de simple. Y bueno, esto será todo de mi parte y de la exposición, así que muchas gracias.